Muy buenas tardes con todos y todas. Sean bienvenidos a este espacio académico denominado Los Viernes de Derechos Humanos. Mi nombre es Luis Alberto Mesones Almanza y estaré moderando este importante evento. En primer lugar, trasladar el saludo a nuestra directora general, la señora Jimena Pinto Lafuente, quien agradece por su gentil participación. Mencionar, ¿no? Que antes de empezar, que tanto la plataforma de Zoom nos indica el tiempo de permanencia, salidas de la plataforma, por lo tanto no habrá en esta ocasión una lista de asistencia. Lo único que se les solicita a los asistentes para que puedan recibir una certificación es mantenerse al menos el 90% del tiempo de esta conferencia. Bueno, le damos la más cordial bienvenida, ¿no? A este espacio de los Viernes de Derechos Humanos que busca generar una reflexión y diálogo sobre los principales desafíos y avances en materia de derechos humanos, tanto en el Perú como en nuestra región. Para el día de hoy, ¿no? La conferencia del día de hoy nos convoca, se titula Derechos Humanos para la Ciudadanía y el Desarrollo, una propuesta que nos invita a pensar sobre algunos conceptos, tanto como los de los derechos humanos, conceptos acerca de la ciudadanía y propiamente del desarrollo. Conceptos, ¿no? Que forman pilares fundamentales para el fortalecimiento democrático, la participación ciudadana y, claro que sí, el desarrollo sostenible. Para abordar esa conferencia, contamos con la valiosa participación del doctor Jean-Pierre Vaca Valareso, abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Él es máster en Derechos Humanos de la misma Casa de Estudios y en Democracia y Buen Gobierno por la Universidad de Salamanca, en España. Actualmente se desempeña como asesor de Derechos Humanos y Gobierno en Anglo American Quellaveco. El doctor Vaca Valareso combina una sólida formación académica con experiencia práctica en el ámbito corporativo y de políticas públicas, lo cual le enriquecerá la mirada sobre cómo los derechos humanos pueden y deben integrarse en todos los niveles del quehacer ciudadano. Su presencia de hoy representa una oportunidad para seguir construyendo puentes entre la ciudadanía, los derechos fundamentales y el desarrollo con enfoque de derechos humanos y justicia. Quiero darle una cordial bienvenida al doctor Jean-Pierre Vaca Valareso, quien además de ser un excelente profesional, también es un buen amigo. Eh, Jean-Pierre Vaca Valareso, muchas gracias por participar. Te dejo adelante para que puedas conducir este siguiente espacio. Muchas gracias, Luis Mesones, por el pase. Muchísimas gracias, en primer lugar, al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y al Centro de Justicia y Derechos Humanos por esta invitación, particularmente a Jimena Pinto y a su equipo, Luis Mesones y David Torres, que esta tarde nos acompañan. Para mí es particularmente un gusto estar en los Viernes de Derechos Humanos en el Ministerio de Justicia. Allá, si recordarás, por el 2017 o 2018, Lucho, hemos participado juntos de otra dirección importante del Ministerio, que es la Dirección General de Derechos Humanos. Ahí hemos trabajado por diversos temas vinculados también a los derechos y a la formación en derechos a nivel nacional, con un proyecto particular que además dirigías con bastante solvencia, y los temas de empresas y derechos humanos, el Plan Nacional de Derechos Humanos y muchos otros que desde esa oficina teníamos el gusto de compartir e impulsar. Me alegra particularmente que el Ministerio de Justicia y el Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos sigan impulsando estos temas. Trabajamos en aquella época, me acuerdo, desde la Comisión Nacional contra la Discriminación, gran iniciativa del Ministerio de Justicia también, en la que impulsamos el primer curso nacional contra la discriminación. Seguramente algunos de los participantes de hoy habrán tenido también acceso a esa exitosa capacitación que dimos a nivel nacional cuando todavía la virtualidad no nos alcanzaba y el auditorio del Ministerio de Justicia estaba siempre lleno. Es una gran satisfacción por eso estar aquí, estar con las nuevas tecnologías, ver que hay un público bastante importante y sobre todo ver un equipo tan valioso como el que lidera Jimena ahora en el Centro de Estudios, junto a ustedes, Luis y David. Gracias por su servicio, por seguir apostando por el Estado y por el Ministerio de Justicia
hacen un trabajo realmente importante. Hoy, ya entrando al tema, yo voy a comenzar a proyectar mis diapositivas. Por favor, Luis, me confirma si es que eso es posible, si pueden ver mi pantalla. Sí, que se confirmo que se aprecia. Ahí estaría en modo presentación. Me dirá si ya lo pueden ver así. Así es, te confirmo que ya se puede apreciar en modo presentación. Excelente. Yo he perdido contacto ya con la pantalla principal. Yo solamente estoy viendo mi presentación. Si alguno de ustedes tuviese una interrogante, un comentario o algo que podrían añadir a esta conversación, a este intercambio, estas ideas que yo voy a dar a continuación, pues escribe ahí donde dice Q&A o no sé si diga eso acá o solo chat, pero ahí pueden dejar sus preguntas y nos ayudan desde el Ministerio de Justicia a leerlas y yo encantado de poder comentarlas. Este es un tema de vital importancia, el de los derechos humanos para la ciudadanía y el desarrollo, sobre todo en coyunturas como la actual, ¿no es cierto? Los estados de América Latina son estados pujantes, que se esfuerzan, que día a día luchan por acceder a servicios de mejor calidad. Las brechas también son enormes. Incluso pueden existir gobiernos que no son favorables a los derechos humanos, que no impulsan, por ejemplo, las discusiones en temas de derechos y que incluso es más conveniente que la gente esté más desarraigada y más desafectada, ¿no es cierto? Que no tengan ningún tipo de interés por estos temas de los derechos humanos y de la ciudadanía. En el Perú y en varios estados de América Latina, además, nos vamos a someter a un proceso electoral, a un proceso democrático en los próximos meses, con lo cual los temas de ciudadanía, de desarrollo, de visión en general de la política pública van a comenzar a estar posicionándose. No obstante eso, este tiene que ser un tema que nos importe en cualquier situación coyuntural de los estados, de los países, sobre todo de aquellos que mantienen a la ciudadanía todavía en situación de pobreza o pobreza extrema o con situaciones graves de violación a los derechos humanos. El Perú no es el único estado que, por ejemplo, se enfrenta a situaciones de criminalidad organizada, narcotráfico, trata de personas, minería ilegal, tala ilegal, todas estas economías ilegales que de alguna u otra manera no solo impactan en el crecimiento económico, en la capacidad del Estado de incorporar a las economías legales a su sistema económico, sino también con un impacto totalmente negativo en los derechos de las personas. Todos somos testigos de lo que hace con los derechos, por ejemplo, la trata de personas o el tráfico de migrantes o la minería ilegal. Vemos cómo los derechos a la vida, a vivir en un ambiente sano y adecuado para el desarrollo, o el derecho a la integridad o a la libertad siquiera para poder transitar por el territorio nacional son conculcados, mermados, limitados, postergados absolutamente. Estas discusiones, como las que promueve el Ministerio de Justicia a través del Centro de Justicia y Derechos Humanos, precisamente nos permite ir reflexionando, posicionar algunos temas que nos van a ayudar como ciudadanos a diseñar o aportar a el crecimiento en desarrollo de nuestro país. Así que hoy les quise traer este tema y reflexionar sobre aquello que nos permite vincular los derechos humanos a la ciudadanía y al desarrollo. Por eso que el objetivo de esta presentación es básicamente el entender a los derechos humanos como una poderosa herramienta para mejorar la calidad de vida de las personas, fortalecer la ciudadanía y fomentar el desarrollo. De un tiempo hacia acá, eh, digamos, hemos escuchado mucho de derechos humanos, la democracia, vivimos en el periodo más largo. Ayer estaba en una conferencia en la Universidad Católica y reflexionábamos, por ejemplo, sobre cómo el Perú había que tener esperanza, decían los ponentes, no había que mantenernos siempre en la expectativa porque esta situación en la que se encuentra el país actualmente no es la posición, no es la peor posición que ha tenido el país
a lo largo de los años, ¿no? Han habido épocas realmente nefastas, llenas de terror, llenas de violencia, y aún así los peruanos hemos podido sobrevivir a las mismas, pero eso ha sido bajo una visión efectivamente que nos permite reivindicar el sistema democrático, reivindicar los derechos. Ya para muy pocas personas los derechos humanos es un concepto ajeno, alejado. Todas tienen una noción de lo que son los derechos humanos, pero de todas maneras hoy quiero tratar como un primer punto con ustedes esto de que a qué nos referimos con los derechos. En segundo lugar, vamos a hablar de la ciudadanía, efectivamente, y de su vinculación a los derechos humanos. Aquí sí me interesaría desagregar, digamos, algunos conceptos básicos que nos van a permitir profundizar y reflexionar un poco. La ciudadanía, y esto es algo muy frecuente, ¿no es cierto? Si recordamos a nuestros padres, a nuestros abuelos, como nos decían, cuando seas ciudadano, cuando, como si esta fuera un hito, una fecha importante o un día del año en el que al adquirir mayoría de edad somos titulares de un conjunto de derechos y obligaciones. Más allá de ese concepto de ciudadanía hay una visión, hay una noción que nos permite ligar a ciudadanía con la participación. Ese interés por los asuntos públicos, ese interés por las cuestiones que nos vinculan a todos, nos preocupan a todos y que en cualquier caso van a tener consecuencias favorables o negativas para el desarrollo de nuestras vidas y de nuestras familias. Y en tercer lugar, vamos a hablar de derechos humanos y cómo lo ligamos a un desarrollo. Un desarrollo que no necesariamente tiene que ser económico. Más vale que debemos apuntar a un desarrollo económico también, porque de lo contrario, sin recursos, sin un crecimiento económico, es muy complejo poder invertir en derechos, ¿no es cierto?, dentro de nuestras familias. Si nosotros nos acercamos, por ejemplo, a un mejor salario, a tener un trabajo digno, a tener un trabajo con condiciones de dignidad que nos permita acceder a recursos económicos que compensen realmente nuestro esfuerzo, que valoren nuestro conocimiento, nuestra trayectoria, muy probablemente vamos a tener mejores condiciones para favorecer al derecho de educación de nuestros hijos, para tener una vivienda en mejores condiciones, para acceder a salud de calidad o para incluso desarrollar actividades de recreación como parte de un derecho a vivir en un ambiente adecuado para desarrollarlos. ¿De acuerdo? Yo suelo iniciar estas discusiones siempre con la siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué son los derechos humanos? Y si creemos que en el día que estamos viviendo, hoy viernes 13 de junio del 2025, por ejemplo, hemos desarrollado o no derechos humanos. Hace poco estuve en el sur, en Moquegua, dando una conferencia también y les preguntaba, ¿no? ¿Y ustedes hoy ejercieron derechos humanos? ¿Siente que sus derechos han sido reivindicados, que los han ejercido de alguna manera o sienten que más bien los derechos humanos es algo que ustedes en este momento no tienen? ¿No es cierto? Había en ese auditorio personas adultas mayores, estudiantes universitarios, profesionales, incluso adolescentes y uno que otro niño o niña, ¿no es cierto? Había un público diverso, pero teníamos que hablar precisamente de los derechos humanos y de la mejor manera para ejercerlos. Cuando se les pregunta a la gente, ¿hoy ejerciste derechos humanos? Lo relacionan o tienden a relacionarlo con acceso a la justicia, con la posibilidad de, por ejemplo, acudir a un juez a solicitar una pensión de alimentos. ¿No es cierto? Dices, sí, he podido ejercer mis derechos humanos porque he ido a una entidad de la Administración de Justicia y he hecho una demanda, he llenado un formulario, he solicitado alimentos para mis hijos, ¿no es cierto? Otra me decía, sí, hoy día estuve en una empresa de telefonía celular haciendo un reclamo, ¿no? U otro me comentaba que en el transcurso del día había subido a un transporte público de pasajeros
y notó que el chofer estaba excediendo la velocidad y que le reclamó por sus derechos. Entonces me hizo pensar que la gente vincula el ejercicio de los derechos humanos con la potestad de reclamarlos, de levantar la mano, de alzar la voz y solicitar a la autoridad o directamente que sus derechos sean respetados, que se observe su capacidad como ciudadanos para acceder a determinada calidad o condiciones de los servicios. El servicio público de telefonía, el servicio de transporte, ¿no es cierto? O el servicio incluso de administración de justicia, al recurrir al Poder Judicial o al Ministerio Público al presentar una demanda o una denuncia. Sin embargo, los derechos humanos van muchísimo más allá que solo ejercicio de una acción reivindicatoria, es decir, de solicitar a alguien que defienda nuestros derechos que están siendo conculcados. Les decía en ese contexto, por ejemplo, ustedes al levantarse en la mañana han tenido que, los que se levantan muy temprano y la ciudad todavía está muy oscura, que encender la luz, ¿no es cierto?, de su domicilio, si es que lo tienen, para poder levantarse y comenzar su día a día, ¿no es cierto? Han tenido que utilizar los servicios higiénicos, ir a abrir seguramente o utilizar el agua que está acumulada en algún depósito o contenedor o, por ejemplo, tomar desayuno, un desayuno equilibrado, Dios quiera, y las condiciones del país lo sigan permitiendo, ¿no es cierto?, para la mayoría de nosotros, o salir al trabajo y el solo hecho de poder acceder a la vía pública, que nadie nos detenga, poder transitar con libertad o tomar un avión para poder llegar a otra ciudad o estar hoy mismo en esta conferencia y poder capacitarse, poder certificarse, ir a su centro de estudio, ir a una universidad nacional, poder conversar con los colegas, o el solo hecho de reunirnos aquí y que no nos apaguen los micros o que no nos cierren la conferencia al estar hablando de derechos humanos y de libertades y de facultades ciudadanas y una apuesta por el desarrollo sostenible, que no se nos persiga por nuestras ideas, que podamos reunirnos con nuestros colegas en un partido político aquí en centro de estudios o utilizar herramientas de tecnología para la información, todo eso que pareciera ordinario para nosotros, solo hecho de tomar un vaso con agua. Todo esto que parece ordinario del día a día implica un ejercicio de los derechos humanos. Ejercicio de un derecho, por ejemplo, a contar con servicios públicos mínimos eh, de electricidad o de acceso a agua de calidad, agua potable de calidad para poder consumir, o las personas que trabajan en el campo para regar sus campos, ¿no es cierto? Utilizar agua de calidad, vivir en un ambiente sano y adecuado para el desarrollo, trasladarnos con libertad a través del ejercicio del derecho fundamental a la libertad de locomoción, o que nadie ingrese a nuestro domicilio. Todas estas cuestiones son cuestiones de derechos. Entonces, parte de pensar en la ciudadanía, parte de pensar en el desarrollo sostenible es pensar necesariamente en el ejercicio de derechos fundamentales. Cuando nosotros conocemos, y por eso yo, yo planteo siempre un tridente, ¿no es cierto?, para ejercer ciudadanía, del que voy a hablar más adelante, pero tenemos que ser conscientes de que primero estos derechos humanos funcionan como un concepto y funcionan como una realidad, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de los derechos humanos y nos preguntamos qué son los derechos humanos, son este conjunto de libertades, de prerrogativas, de garantías que todas las personas tenemos, todos los seres humanos tenemos, por el solo hecho de ser seres humanos, ¿de acuerdo? Si alguien por ahí tiene una empresa o trabaja para una empresa, o de alguna manera se vincula a una persona jurídica, sabemos que las personas jurídicas también son derechos humanos, tienen o poseen derechos humanos para todo aquello que su naturaleza les permite ejercer, ¿no es cierto? Por ejemplo, el honor y la buena reputación, ¿no? Que no se
melle su reputación en base a información falsa, por ejemplo, ¿no es cierto? Que no exista una campaña sistemática del gobierno o de instituciones públicas para agraviar y vulnerar la reputación de una empresa. Pueden acceder a las garantías constitucionales prescritas en la Constitución vigente e incluso llegar ante el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos en un contexto de los estados adscritos a la Organización de Estados Americanos como lo es el Estado peruano. Pero en general, cuando hablamos de derechos humanos, es este conjunto de libertades que tenemos todas las personas por el solo hecho de nacer personas. No importa para eso ni la raza, ni el lugar en el que hayamos nacido, ni nuestro origen, ni nuestro sexo, ni nuestras orientaciones sexuales, ni nuestra condición económica y mucho menos nuestra tendencia política o nuestra religión. Todas las personas, sin excepción, tenemos derechos humanos, ¿de acuerdo? Que se basan precisamente en la dignidad, en la igualdad y en la libertad del ser humano. Entonces, derechos humanos para todas las personas, sin importar su edad, es igual una persona que es una adulta mayor que una persona que es una niña, niña adolescente o una persona afrodescendiente o una persona transexual, todos con los mismos derechos. Evidentemente, la política pública nos exige tener una mirada en los sectores en situación de vulnerabilidad particularmente, ¿no es cierto? Entonces, a estas personas la política pública precisamente para garantizar sus derechos humanos, sus derechos fundamentales, les otorga una cantidad de prerrogativas especiales también en consideración a su especial condición de vulnerabilidad. ¿De acuerdo? ¿Por qué decimos que los derechos humanos se basan en la dignidad? Si ustedes dicen, se preguntan por el concepto de dignidad, va mucho más allá que el uso común, ordinario, que le damos al concepto, a la palabra dignidad, ¿no es cierto? En líneas generales, vinculadas a los derechos humanos, podríamos decir que la dignidad es precisamente ese valor igual, ¿no es cierto? Pesan lo mismo todas las personas sin importar su condición social. Pesa lo mismo un rico que un pobre, ¿no es cierto? Pesa lo mismo un adulto mayor que un niño, pesa igual una persona con discapacidad que aquella que no lo tiene. La igualdad, más bien referida a la igualdad ante la ley, ¿no es cierto? Todas las personas iguales en el texto normativo, pero aquí no hay que confundir, ¿de acuerdo? Porque sobre todo en los últimos años hay mucha tendencia a equiparar a todas las personas y exigirle lo mismo a todas las personas. Igualdad también implica tratar de manera desigual a los desiguales. Me explico un poco con esto. Eh, la gran mayoría, seguramente de nosotros, o está accediendo a una educación superior, o lo va a hacer, o ya accedió a una educación superior que les permite desarrollar alguna técnica particular o alguna profesión. Los abogados, por ejemplo, tenemos que acceder a la universidad, ¿no es cierto? Tomar cursos, aprender las materias para luego titularnos y ejercer como abogados. Pero para esto, como primer punto, tenemos que competir, ¿no es cierto? Vamos, la cantidad de estudiantes que existan, que buscan acceder a una determinada carrera. Por ejemplo, para ir a San Marcos. Abogado de San Marcos, ¿no es cierto? ¿Cuántas personas postulan a San Marcos? Una cantidad enorme de personas, de postulantes que buscan acceder a la educación de calidad de la Universidad de San Marcos. Pero vamos a tener que dar un examen de admisión. Si se presenta una persona con discapacidad visual y una persona que no tiene ningún tipo de discapacidad, las condiciones de igualdad absolutas nos llevarían a pensar, por ejemplo, que estas dos personas, la que tiene una discapacidad visual y la que no, tendrían que dar el mismo examen de admisión. Un examen de admisión escrito a una hora determinada, un día determinado, bajo las mismas reglas. Idénticas reglas porque el principio es el de igualdad. Pero la igualdad lleva al absurdo, nos puede combinar a exigirle a una persona con discapacidad visual que no tiene ningún tipo de
visibilidad que rinda un examen escrito sentado en una carpeta igual que la persona que no tiene una discapacidad visual. ¿Aplicamos un principio de igualdad? Sí, pero un principio llevado al absurdo. No pasa el test de proporcionalidad el que dos personas con características desiguales rindan un examen igual. Para garantizar la igualdad de condiciones en acceso a la educación pública de calidad, como alguien que quiere postular a la Universidad de San Marcos, ¿no es cierto? El Estado, la universidad en este caso, tiene que asumir condiciones para que esta persona con discapacidad visual pueda rendir un examen de admisión. Los desiguales tratados de manera desigual. Por eso es que podemos encontrar personas con discapacidad visual teniendo acceso a educación universitaria, por ejemplo. ¿De acuerdo? Y el otro gran pilar en el que se fundamentan los derechos de las personas son las libertades del ser humano. Tenemos derechos para ser libres, tenemos libertades reconocidas para ejercer plenamente esta libertad. Libertad para decidir, por ejemplo, recibir esta capacitación o no. Libertad o no, por ejemplo, para estar en un centro recreativo o no. Libertad para decidir la religión que quiero profesar o la libertad que me permite inscribirme en un partido político o mantenerme fuera de la vida política partidaria, por ejemplo, ¿no es cierto? Todas estas libertades, este valor igual como ser humano y la condición de igualdad que me hermana, que me equipara a todas las personas, hace que se me reconozca una cantidad de derechos, ¿de acuerdo? A esos derechos que se basan no en las situaciones especiales de cada persona, en la cantidad de dinero que tiene, o si nació hombre o mujer, o su preferencia sexual, ¿de acuerdo? Nos hacen ser humanos con derechos humanos también. Pero ¿cuáles son las características de estos derechos? A continuación las voy a pasar a describir. Lo primero que son universales. Al ser propio de los seres humanos estamos en todo el mundo, ¿no es cierto? Entonces, se nos entregan por la misma naturaleza. No importa el reconocimiento que hagan los estados para ser las personas titulares o no de derechos humanos. El reconocimiento es un reconocimiento legal, pero la comunidad humana en general, la comunidad internacional reconoce, después de los sucesos históricos que todos conocemos, una cantidad de derechos importantes. Los derechos humanos, como los conocemos ahora a nivel legal, esto solamente como un dato histórico particular, tienen muy poco tiempo de vigencia si ustedes comienzan a sacar cuentas en base a la historia de la civilización humana, ¿de acuerdo? Los derechos humanos, como lo conocemos, a través de los tratados internacionales, las organizaciones internacionales, la normativa, la jurisprudencia internacional en materia de derechos, nace a partir de una organización internacional, que nace también a su vez de un suceso histórico importante, la Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto? Termina en 1945, la humanidad dice, no, esto no más, la humanidad no soporta una guerra mundial adicional, esto trae pobreza, grandes crímenes, corrupción, destrucción ambiental. Las consecuencias de la guerra son un desastre completo. Entonces tenemos que organizarnos para evitar que esto vuelva a suceder. Por eso es que uno de los principios que está dentro de la carta que da origen a las Naciones Unidas es el principio de mantener, o el objetivo principal, ¿no es cierto?, de mantener la paz y los derechos a nivel mundial. Se organiza que las Naciones Unidas y dicen, oye, hay una cuestión que tenemos que evitar también, no solamente mantener la paz entre todos, sino evitar que los estados tengan actitudes arbitrarias, abusivas contra las personas que se encuentran dentro de sus territorios, de las personas que están dentro de su jurisdicción. Por lo tanto, el derecho internacional no más se va a encargar única y exclusivamente de la paz, de los momentos de paz, ¿no es cierto?, de establecer estrategias para garantizar la paz y evitar la guerra, sino vamos a comenzar a ver otras cuestiones que si no atendemos, vamos a sufrir las consecuencias graves de una guerra, por ejemplo.
Hay que ver cómo es que están tratando los temas del derecho a la vida de las personas. ¿Están garantizando ese derecho? ¿Los están impulsando? ¿O más bien los tienen en condiciones de violencia y de vulneración constante en campos de concentración? Por ejemplo, vamos a ver si la libertad de pensamiento, la libertad de opinión está garantizada dentro de los territorios nacionales. La gente se expresa con libertad, la gente puede participar de la vida política con libertad, la gente puede ejercer el derecho al voto con libertad, la gente puede mantener sus domicilios inviolables sin que la autoridad nacional penetre en ellos sin ningún tipo de autorización, una causa razonable. Tenemos que ver todos estos espacios para, de alguna manera, garantizar que los estados no se excedan y la paz se mantenga también al interior de los mismos. Por eso es que comenzaron a pensar en los derechos humanos, en establecer un catálogo vasto de tratados internacionales que los reconocen. ¿De acuerdo? Por eso de ahí nace la universalidad de los derechos. Estos derechos que nosotros comenzamos a, sobre los cuales vamos a comenzar a consensuar, a pensar, porque antes de eso no teníamos una definición exacta de lo que era, por ejemplo, el derecho a la libertad personal o al libre desarrollo de la personalidad. ¿Qué era eso si no estaba contenido en un tratado internacional? Era un concepto o un estándar que se podía aplicar a a todas las personas por igual. No, eso se comienza a construir a partir de un consenso internacional, ¿de acuerdo? También decimos que los derechos humanos son interdependientes. Hay una categorización, ¿no es cierto? Una división más académica que permite que los derechos humanos sean estudiados por generaciones, ¿no? Entonces, la mayoría de nosotros ha visto, analizado, estudiado en las cátedras especializadas que existen generaciones. Primera generación, derechos civiles y políticos, los que no le cuestan al Estado, ¿no es cierto? O los que les cuesta en menor cantidad. Ahí está la inviolabilidad de domicilio, la propiedad del gran derecho liberal con el que se fundó y se impulsó la Revolución Francesa, ¿no es cierto? O la libertad de pensamiento. Oye, ¿qué necesita invertir ahí el Estado? La principal obligación es abstenerse de vulnerar, ¿no? No persigamos a aquellos que piensan distinto al partido de gobierno. Dejémoslo que formen partidos, que hagan oposición, que participen, que protesten, ¿no es cierto? Dentro de de los marcos evidentemente constitucionales y legales del derecho, pero hay que garantizar las libertades. O la libertad personal. Señor, yo por ir por la calle a una hora impropia, ¿no es cierto? Y después de haber festejado no se me puede detener. ¿Eh? No, la policía, la Fuerza Armada no puede detenerme sin tener una orden, por ejemplo, judicial, ¿no es cierto? Y no me puede llevar sin conocimiento de a dónde me están llevando. Tengo que saber, mis familiares tienen que tomar conocimiento de que estoy siendo desplazado a una penitenciaría, a una comisaría en la que se van a hacer las indagaciones, las averiguaciones correspondientes. Luego están los derechos, que eso sí le cuestan un poquito más, ¿no es cierto? Todos los derechos humanos cuestan. Luego vamos a llegar a esa conclusión también. Los derechos humanos nos está ganando el tiempo. Vamos 40 minutos casi. Voy a ir avanzando más rápidamente. Pero vamos a llegar a la conclusión de que todos los derechos humanos cuestan, ¿no? Para garantizar derechos humanos, para respetar derechos humanos, hay que invertir. Eso necesariamente, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, para que no se nos detenga arbitrariamente, oye, hay que abstenerse, pero también nuestras Fuerzas Armadas y policiales tienen que ser capacitadas. Oiga, si usted pone en la calle a un conjunto de elementos policiales que no saben interpretar la ley, que no saben cuál es su marco de acción, posiblemente van a cometer situaciones de atropello a los derechos de la libertad personal de las personas. Entonces el Estado tiene que invertir en capacitación. Sus escuelas tienen que incorporar ese enfoque, tienen que contratar profesores, ¿no es cierto?, especializados, y esos cuestan. Entonces, todos los derechos cuestan y los derechos económicos, sociales y culturales en particular. ¿Por qué?
Porque si invertimos en salud, vamos a garantizar el derecho a la salud de las personas o vamos a garantizar el derecho a la educación de las personas. ¿Qué necesitamos? En primer lugar, los chicos no estudian en la vía pública, ¿no es cierto? Hay que levantar colegios. Y una vez que tenemos la infraestructura, hay que construir la infraestructura con un enfoque de derechos y un enfoque de desarrollo sostenible. Por ejemplo, haciendo que o pensando, diseñando una estructura que le permita a las personas con discapacidad acceder a estos centros de formación. ¿Cómo se nos ocurre que en un altillo va a estudiar una persona que se desplaza solo en silla de ruedas? Y esa persona y esa instalación no cuenta con ascensor, no cuenta con rampas, etcétera. Yo puedo matricular a esa persona con discapacidad en el colegio, pero en la práctica estoy privando a esa persona del acceso adecuado al derecho a la educación. ¿De acuerdo? Y luego están los derechos de tercera, de cuarta generación, medio ambiente, incluso ya se habla, por ejemplo, del derecho a tener internet, a tener una comunicación y hacer uso de herramientas tecnológicas. Pero en cualquier caso, estos derechos, los que ya están constituidos o los que se comiencen a pensar en el futuro incluso, al estar basados todos en la dignidad humana, al no ser más importantes uno que el otro, no es más importante el derecho a salud que el derecho a la educación, no es más importante el derecho al trabajo que el derecho a la alimentación. Todos tienen la misma jerarquía, ¿de acuerdo? Pero son interdependientes. Pensemos, por ejemplo, ya que estamos hablando de ciudadanía y estamos hablando de compromiso ciudadano, etcétera, pensemos, por ejemplo, en las personas que van a ejercer el voto. Todos, la gran mayoría de nosotros va a acudir en las próximas elecciones a elegir a representantes en el gobierno nacional, congresistas, poder ejecutivo, y un poquito más adelante, unos meses después, a nuestros gobernadores y a nuestros alcaldes. Para ejercer el derecho al voto, necesito que otros derechos sean garantizados previamente. Mínimo indispensable, requisito básico, ¿no es cierto? El tener un DNI. Yo no puedo ir, ¿no es cierto?, sin identificación, señor, aquí estoy, he venido, quiero votar. Primero, ¿quién es usted? ¿Tiene mayoría de edad? ¿Está en el padrón electoral? Etcétera. Necesito que mi derecho a la identidad, al contar con un DNI, sea garantizado. ¿De acuerdo? Pero no solamente basta con que yo llegue el día de la votación con mi DNI y quiera votar. Necesito, por ejemplo, saber leer. ¿Cómo yo voto sin saber leer? ¿A quién se le ocurre ir con una cartilla, elegir conscientemente, elegir responsablemente sin saber leer? Oye, mínimamente tienes que saber qué estás haciendo ahí, ¿no es cierto? Tienes que poder leer qué es lo que dice, cuáles son los candidatos, cuáles son los partidos políticos, el partido político que tú vas a elegir, ¿de acuerdo? Necesitas, por ejemplo, después de saber leer, poder tener una opinión política con libertad, una opinión política que te permita discutir, un acceso a la información que te permite conocer las propuestas de cada uno de los partidos políticos y necesitas además de eso, ya digamos poniéndonos más operativos, poder desplazarte. ¿Qué pasa si nos declaran un estado de emergencia y no nos dejan salir el día de la elección? No podemos votar, simplemente uno no vota todavía por internet, uno no vota todavía desde sus casas como ya pueden hacerlo en otros estados, ¿no es cierto? Uno vota en un día específico y tiene que salir de su casa para llegar hasta las urnas. Tienes que poder desplazarte, tienes que poder pagar un medio de transporte o desplazarte simplemente caminando hasta tu centro de votación sin que te detengan o seas víctima de una detención arbitraria por lo menos, ¿no es cierto? Si participas en un partido político, tienes que tener opción de inscribirte por lo menos, que no te prohíban el acceso a inscribirte en un partido político. Si participas y si tu partido político quiere realizar una manifestación no violenta, ¿de acuerdo? Quieres reunirte simplemente con tus compañeros de asociación política. Nadie puede interrumpir o entrar a tu local de votación o a tu local de partidario e interrumpir. En un simple caso de libertad y derecho al voto, hemos analizado cómo es que se vincula con otros derechos. Hay que tener salud, educación, hay que tener identidad, hay que poder desplazarnos para ejercer un solo derecho, el más evidente.
Luego, para el desarrollo sostenible, ¿no es cierto? Y la ciudadanía van a haber otras características que para nosotros van a ser sumamente importantes de los derechos humanos, inalienables. Nadie puede disponer de nuestros derechos y sobre todo no podemos renunciar a los mismos. Yo no puedo renunciar, por ejemplo, este es un tema particular dentro de nuestro país. ¿De acuerdo? Ustedes se acuerdan de estos jóvenes que murieron incinerados de una manera absolutamente criminal, nefasta, en un container. Los habían encerrado en un trabajo indigno, sin condiciones mínimas, sin derechos mínimos para que ellos pudieran desarrollar y desempeñarse en sus labores. Nos podrían decir algunos indolentes que ellos decidieron someterse a esas condiciones a cambio de una remuneración. Nadie es obligado a trabajar, podrían argumentar algunos, ¿no es cierto? Nadie es obligado a recibir una contraprestación por un trabajo que ellos van a prestar. Muy probablemente mucha gente se sienta obligada efectivamente a realizar trabajos en condiciones indignas por la necesidad, por la situación de pobreza, por las dificultades económicas o las urgencias domésticas que cada uno puede tener en sus familias. ¿De acuerdo? Los derechos o la noción de los derechos llegan a elevar un poco la valla y decirnos, por más de que exista la disposición de las personas a renunciar a sus derechos, esos derechos no pueden ser renunciados. Si es que algún empleador quiere consignar en un contrato de trabajo, por ejemplo, que vamos a renunciar a nuestra CTS, a nuestra remuneración mínima, ¿no es cierto? O a las condiciones dignas de trabajo, ese contrato es inválido, ese contrato es ilegal y muy probablemente sea una forma nueva de esclavitud o de trata de personas. ¿De acuerdo? Los derechos humanos llegan entonces y nos dicen, por más de que tú, ciudadano, por más de que tú, persona, en pleno ejercicio de tus libertades, en pleno ejercicio de tu capacidad mental, quieras renunciar, eso es irrenunciable. No puedes renunciar y si renuncias es inválido y el que pretende que renuncie se convierte o se pone al margen de la ley en ese preciso instante. Y además son progresivos porque una vez reconocidos ya no podemos ir hacia atrás, ya no podemos regresar, ya no podemos olvidar a nivel de política pública que esos derechos existen y que como Estado tienen que garantizarse. Todo esto de lo que acabamos de hablar, todos estos derechos se vinculan necesariamente al tema de la ciudadanía, ¿de acuerdo? Se vinculan a este concepto que no es un concepto, tiene una vertiente jurídica, ¿no es cierto? Pero también tiene una noción a partir de las ciencias políticas y a partir del ejercicio mismo de nuestras libertades como seres humanos, ¿de acuerdo? ¿Qué significa ser ciudadano? No sé, Luis, David, si hay una pregunta hasta el momento sobre derechos humanos o si lo dejamos hasta el final. Sí, tenemos ya varias preguntas, pero te pedimos en todo caso que concluyas para poder ir haciéndote, ya la estamos organizando con David. Una vez que Genial. termines, no te preocupes, vamos a ir pasando pregunta por pregunta. En todo caso, solamente indicar a nuestros participantes que pueden ir escribiendo sus preguntas en la caja de preguntas y respuestas que están en la parte inferior de la pantalla del Zoom. Asimismo, indicarles a nuestros más de 1000 participantes, ¿no? Que venimos ya difundiendo el link también de la próxima conferencia el próximo lunes 16 a las 11 de la mañana en el marco de los lunes universitarios. También mencionarles a nuestros participantes que también hemos colgado en el webinar chat el acceso a la biblioteca virtual del Minjus, donde podrán encontrar distintos recursos digitales, entre ellos también la grabación de estas conferencias de los Viernes de Derechos Humanos, así como de los días también que se presentan distintas conferencias a través del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos. Y finalmente también aprovechar el espacio para mencionarles también que hemos colgado el link de nuestro chat de WhatsApp, ¿no? Actualmente ya contamos con 3 grupos de WhatsApp, donde también venimos compartiendo no solamente las distintas actividades y ofertas académicas que ofrece el Centro de Estudios,
sino también donde posterior a nuestras capacitaciones y conferencias publicamos los PPT de nuestros ponentes. Adelante, por favor, Jean-Pierre. Muchas gracias, Luis, por estos anuncios. Entonces, ¿qué significa ser ciudadano? Este es el otro pilar de esta exposición, ¿de acuerdo? La ciudadanía la vamos a entender de dos maneras. Una ciudadanía, como nos la mencionaban nuestros abuelos, nuestros padres, ¿no es cierto? Una ciudadanía más legal, una ciudadanía que tiene que ver con alcanzar las condiciones para ser titulares plenos de derechos y obligaciones. En el Perú, obtener 18 años, ¿de acuerdo? A partir de los 18 años tenemos una ciudadanía que nos permite ya ejercer, por ejemplo, el derecho al voto. Ser ciudadano implica ser titular de derechos y obligaciones a plenitud, ¿de acuerdo? Y una ciudadanía mucho más activa, una ciudadanía que no solo implica alcanzar estas condiciones que nos hacen ciudadanos, sino involucrarnos de manera efectiva en las cuestiones de interés público. ¿Qué significa ser ciudadano entonces? Tener una cantidad de derechos, pero también de responsabilidad. Es decir, todo derecho, y esto ya lo hemos repetido constantemente desde hace años en diversas instancias, todo derecho implica una responsabilidad. Tengo derecho a desarrollar empresa, por ejemplo. Sí, tengo derecho a desarrollar empresa, tengo derecho a invertir, tengo derecho a generar utilidades. Pero ¿a qué está aparejado ese derecho? A la responsabilidad de hacerlo dentro del marco legal, constitucional y bajo los estándares que están reconocidos a nivel nacional e internacional, ¿no es cierto? Tengo derecho a desarrollar actividad petrolera, sí, pero mi obligación es no contaminar, por ejemplo, respetar los estándares del sector en materia de uso de químicos o respetar los derechos de los trabajadores o respetar el derecho de las comunidades a vivir un ambiente sano y adecuado para el desarrollo. ¿De acuerdo? Pero ya hemos dicho que la ciudadanía, como la entendemos en esta capacitación, no es la ciudadanía meramente legal, esta que nos atribuye derechos y responsabilidades, sino aquella que nos va a permitir participar activamente en los asuntos públicos. Participar bajo los derechos implica apostar por la construcción de una sociedad, porque nuestra visión, porque nuestros derechos, porque nuestra opinión sea tomada en cuenta al momento en que se despliegan todos los temas de interés público. Participar implica ciudadanía, implica construir sociedad, que a su vez está aparejada a la posibilidad de organizarse, de dialogar con autoridades, de fiscalizar las obras, en general, de controlar al poder público, ¿de acuerdo? A mí me gusta abordar la ciudadanía bajo tres pilares, como les había mencionado anteriormente. ¿Qué implica ser ciudadano bajo una lógica de derechos? Primero, conocer, saber que existe este catálogo de derechos, que desde que me levanto hasta que me acuesto, incluso al momento de descansar, tomar una siesta o de dormir, estoy ejerciendo derechos humanos. Hay que conocer cuáles son esos derechos, porque si no conocemos esos derechos, no podemos ejercer ciudadanía. Es decir, no podemos desarrollar todas estas actividades en condiciones de igualdad, en libertad y según nuestro leal saber y entender, según nuestra propia impronta de la personalidad. ¿De acuerdo? Este conocimiento nos va a llevar efectivamente a ejercer. Por ejemplo, decidir si estudio o no, decidir qué trabajo voy a tener, decidir la profesión a la que me voy a dedicar, decidir algo simple como las películas que quiero ver o decidir, por ejemplo, a la autoridad que nos va a gobernar. ¿De acuerdo? Conocimiento, ejercicio y la tercera pieza sobre la que le quiero hablar hoy es la capacidad de poder reivindicar nuestros derechos. Exigir que los derechos humanos sean observados, respetados y cuando se vulneren, se reivindiquen, se reparen, que haya una investigación seria al respecto y puedan finalmente estos derechos ser reivindicados. En lo posible,
de retornar a la situación inmediatamente anterior a la que nos encontrábamos, ¿de acuerdo? Participar entonces es una expresión de los derechos humanos. ¿Qué implica participar como ciudadanos? Implica, por ejemplo, tener la capacidad de reunión, ejercer nuestro derecho a la libertad de reunión y poder juntarnos con otras personas que piensan de determinada manera, parecida o no a la nuestra, sin que esta reunión pacífica, sin armas, dentro de los límites establecidos por la Constitución, por las leyes, por los estándares, pues pueda ser respetada, que me dejen reunirme con otras personas, ¿de acuerdo? Que me permitan expresarme, que me permitan opinar al respecto, que me permitan acceder a información de relevancia, información de interés público o información pública, que yo pueda tocar las puertas de cualquier institución pública y decirle, sé que tienes un expediente de una obra y creo que no tengo que explicarlo según el estándar peruano, ¿de acuerdo? Según el estándar internacional, uno tiene que ejercer su derecho al acceso a la información pública sin ningún tipo de limitación, salvo de algunas de las que vamos a hablar más adelante, como que la información sea reservada o sea confidencial, por ejemplo, ¿de acuerdo? Pero en principio no tenemos que explicar para qué estamos solicitando esta información. Pero si uno como ciudadano sospecha que una obra o la compra de algunos utensilios, de algunas herramientas, está siendo sobrevalorada, uno como ciudadano tiene la posibilidad, tiene el derecho de acudir a esa institución pública y solicitar información y decir, está realizando esta actividad, dame toda la información que necesita para poder controlar lo que está sucediendo. ¿De acuerdo? Esto es difícil que ocurra, pero por lo general va a ser el único camino que encontramos los ciudadanos en los estados de derecho para poder controlar el poder público. No solo se controla a partir de la manifestación, no solo se controla a partir del ejercicio del derecho fundamental a la protesta, que está reconocido dentro del Estado peruano. Se controla también a través del acceso a la información, del procesamiento de esta información y de la denuncia respectiva, ¿de acuerdo? Ejercer ciudadanía, entonces, ejercer derechos humanos y comprometernos por estas cuestiones de interés público. Otro de los puntos, yo me quiero detener un ratito en esto de la ciudadanía, ya todavía tenemos algunos minutos adicionales porque eh, solemos como peruanos, solemos como sociedad cuestionarnos siempre lo que deciden otros, lo que deciden nuestros representantes sobre aquello que nos va a afectar. Solemos culpar a terceros por las condiciones de vida que tenemos, por el ambiente en el que nos desarrollamos, por la calidad de la educación que tenemos o por la calidad también de los alimentos que reciben nuestros niños en los colegios. Solemos culpar a otros de aquello que nos afecta directamente. El ser ciudadano dentro de los estados de derechos actuales implica preocuparnos de raíz desde el inicio por estos temas, involucrarnos, conseguir información, cuestionar a la autoridad, averiguar qué está pasando, participar en general para aquello que deciden terceros no afecten negativamente nuestra realidad como seres humanos, nuestra realidad como ciudadanos. El poder involucrarnos en estas cuestiones en un Estado de Derecho y en democracias tan cuestionadas, golpeadas como las de la región, como las de América Latina, exigen una vigilancia más permanente de la ciudadanía. Y eso solo se puede lograr a través del ejercicio de los derechos humanos. Cuando ustedes participan en este tipo de espacios que favorecen a la discusión, cuando ustedes se inscriben en un partido político, cuando ustedes acceden a información pública, cuando ustedes envían una carta reclamando a una autoridad, cuando ustedes denuncian a una empresa privada por que está contaminando espacios como un río, ¿no es cierto? O un bosque, o cuando denuncian, cuando son testigos de un delito,
cuando no nos comprometemos o cuando no nos incorporamos a situaciones de corrupción. Allí estamos ejerciendo ciudadanía también y como ven, es casi una obligación para poder mejorar nuestra condición de vida y nuestras condiciones en general, la calidad de vida como seres humanos con derechos y con dignidad, ¿de acuerdo? El poder superar la pobreza, el hacer del Perú un país menos corrupto, el lograr que el Perú o que la política sea un espacio en el que realmente el interés público prevalezca, ¿no es cierto? Todo eso pasa no por la decisión de terceros solamente, sino también por el involucramiento de la población en estas cuestiones de interés público. Así que cuando comencemos a cuestionarnos, cuando nos preguntemos de por qué nuestros estados son nuestros estados o por qué se desarrolla determinada actividad eh, que tiene impacto en el interés público, nos preguntamos también qué estamos haciendo nosotros desde el espacio que nos corresponde para cambiar esa realidad. ¿Estamos colaborando a contaminar, por ejemplo? Cuando voy por la calle y tengo un desperdicio, voto. Si tengo una mascota, recojo sus desechos. Cuando hay una situación, casi todos vivimos en edificios ahora, ¿no? Cuando hay una situación con el interés del edificio, una situación problemática, voy a la junta directiva o digo, no, ahí pierden el tiempo, se discuten cuestiones innecesarias, no voy a perder mi tiempo ahí. Bueno, esos espacios nos exigen actuar como ciudadanos, conscientes de que existen derechos, ejerciendo y a la vez reivindicando cuando se presenta alguna situación de vulneración. Ahora sí, ¿qué es el desarrollo con enfoque de derechos? Vamos a la última media hora ya. ¿Qué finalmente es el desarrollo y cómo esto se puede vincular a los derechos humanos? El desarrollo o el desarrollo con enfoque de derechos es un modo en que la política pública diseña y lleva a cabo el desarrollo, ¿no es cierto? Es una manera, una forma de diseñar. Hablábamos más temprano de los colegios pensados o la infraestructura educativa pensada para albergar a personas con discapacidad física, por ejemplo, ¿no es cierto? Pensar la educación en torno a derechos de desarrollo es imaginar cómo sería una infraestructura que albergue a todas las personas sin importar su condición física, por ejemplo. Es poner a las personas, a los derechos de las personas al centro de las decisiones, de nuestras políticas y de nuestros derechos. Pensar la infraestructura, pensar los servicios públicos, pensar nuestra actividad como funcionarios públicos, anteponiendo a las personas al centro. Nuestra Constitución tiene algo muy, muy simpático en el artículo 1. El primer artículo, que es un artículo principio, ¿de acuerdo? Que es abarcativo y traspasa todo el articulado constitucional, dice que la persona humana, haciendo diferencia clara entre las personas jurídicas y las personas naturales como nosotros, ¿no es cierto? Son el fin de la sociedad y el Estado. Es el fin supremo de la sociedad y el Estado, dice el artículo 1 de nuestra Constitución, o con un fraseo parecido. Entonces, nuestro contrato social más básico nos dice todo el Estado, toda la actividad de los privados, toda la actividad pública, todas las acciones de la política pública, todas las acciones del derecho, todas las instituciones públicas van a actuar o su desarrollo va a estar pensado para poner a las personas y sus derechos al centro. Y luego en el artículo 2, si ustedes se ponen a pensar, y recuerdan este articulado, despliega, ¿no es cierto?, un catálogo de derechos y libertades que nos asisten a los peruanos. Está el derecho a la educación, no está el derecho a la educación, está más adelante, pero nos dice derechos fundamentales son propiedad, inviolabilidad de domicilio, vida, no discriminación, vivir un ambiente sano y adecuado para el desarrollo, libertad personal y todo el catálogo de 19, 20 derechos que están ahí reconocidos. Entonces, pensar en el desarrollo, esto tiene una connotación práctica estupenda, fundamental. ¿Eh? No podemos evitar
según esta perspectiva, pensar el desarrollo del Estado sin poner a los derechos de las personas en el centro. Pensar en el desarrollo, pensar en los derechos es trabajar cada día y cada acción pensando en la gente y en sus derechos, ¿de acuerdo? No solo se trata el desarrollo con enfoque de derechos del desarrollo económico. Aquí hay que hacer una diferencia absolutamente clara. Yo puedo estar creciendo al 7%, pero dejando a mi población en situación de pobreza o de pobreza extrema o no desplegando políticas que busquen garantizar sus derechos y sacarlos digamos, de estas condiciones de pobreza, ¿de acuerdo? Crecer económicamente no tiene aparejado un crecimiento en desarrollo. ¿Es necesario crecer económicamente? Sí, sino cómo te desarrollas. ¿Necesitas tener plata para vivir? Sí, pues necesitas tener plata para comer, necesitas trabajar para acceder a educación de calidad, para acceder a salud de calidad, para poder viajar y nutrirte de experiencias foráneas. Sí, pues necesitas tener recursos económicos para hacerlo. El desarrollo basado en derechos no está divorciado. Esto no tiene que malentenderse, ¿ah? Y aquí sí voy a ser absolutamente claro. Los derechos cuestan, hasta recrearse cuesta. Si uno quiere salir al cine, tiene que pagar una entrada, pues uno no puede ir y tocarle la puerta al Estado, señor, tengo derecho a la recreación, debe acceso a una película. No, no funciona así, ¿no es cierto? Y además deme canchita y golosinas. No, todo eso cuesta, ¿de acuerdo? Entonces necesitamos del crecimiento económico, necesitamos porque los estados apuesten por el desarrollo económico, pero aparejado necesariamente. Hemos dicho en el punto anterior, las personas tienen que estar al centro de nuestras políticas, de nuestros proyectos. Yo no puedo, como Estado, pretender crecer económicamente, tener plata solo para guardarla. Eso no funciona así. El crecimiento se hace, la explotación de los recursos naturales se realiza, el trabajo, las inversiones del Estado se realizan para generar beneficios para las personas. Principio fundamental de los estados de derecho, ¿de acuerdo? Si no buscas el beneficio de las personas, ¿para qué existe como Estado? ¿De acuerdo? El Estado se justifica en que cada día va apostando por la mejora en la calidad de vida y por las condiciones en que las personas viven. Y para darnos seguridad. Eso sí, el monopolio del uso de la fuerza la tiene el Estado, ¿no es cierto? Si el Estado no nos da seguridad y no mejora nuestras condiciones de vida, ¿para qué existe? ¿De acuerdo? Entonces, el desarrollo, la mirada de desarrollo con enfoque de derechos exige un crecimiento económico necesariamente, pero también exige poner a las personas al centro. ¿De acuerdo? Se trata entonces de mejorar la vida de las personas, garantizando que todas puedan ejercer sus derechos humanos. Y aquí quiero concentrarme en otro punto que para mí es de vital importancia. ¿De acuerdo? Tenemos que ser conscientes de que nuestros derechos tienen límites. Así como te dicen por teoría general que los derechos humanos son un conjunto de prerrogativas que todos los seres humanos tenemos sin distinción de raza, sexo, etcétera, 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 también a nivel de teoría se tiene que establecer que existen limitaciones que no son arbitrarias, que más bien se requieren para el ejercicio pleno de los derechos humanos. Yo tengo derecho a opinar, sí tengo derecho a opinar, ¿no es cierto? Tengo derecho a expresarme libremente y a opinar de cualquier tema de interés público o privado. Por eso es que ven a tanta gente contando sus verdades en redes sociales, ¿no? En Instagram, Facebook, TikTok. Sí, tengo derecho a opinar y de hablar de los temas que yo quiero. Lo que no tengo derecho es, a través de mi ejercicio de libertad de opinión, de injuriar a terceros, de insultar o de difamar a las personas acusándolas de haber cometido un delito que no han cometido o de cuestionar simplemente su reputación por algo que no nos parezca, ¿de acuerdo? El derecho a la opinión, entonces, limitado, ¿eh? Por el derecho al honor y la buena reputación. ¿Va a estar siempre por encima del honor y la reputación porque el derecho a la libertad de opinión y expresión? No, ¿no es cierto? Hemos dicho que todos los derechos pesan igual, que uno no está por encima de otro. ¿Cuándo el derecho a la libertad de opinión pesará más que el derecho a la libertad perdón, al honor y a la buena reputación?
cuando se trata de funcionarios públicos, ¿no es cierto? Todos los que hemos estado involucrados en función pública tenemos que entender, aceptar y partir del supuesto de que vamos a ser cuestionados y que nuestra vida va a ser pública en determinado momento cuando la gente nos voltea a cuestionar por algo que hemos hecho. Partimos del hecho que al trabajar con temas de interés público, nuestro derecho como funcionarios públicos, ¿de acuerdo? Al honor y a la buena reputación podría estar mermado en algún supuesto. ¿Desaparece? No, va a estar garantizado también, pero en una categoría, digamos que en un caso determinado puede estar por debajo que otro derecho. Por eso existe el test de proporcionalidad, ¿no es cierto? Que en un determinado caso, cuando se enfrentan dos derechos, nos dicen, en este caso específico, este derecho va a primar sobre otro. Entonces, todos los derechos, señores y señoras, tienen también limitaciones, salvo algunos que ya estas son disquisiciones teóricas, ¿no es cierto? Pero hay algunos que son del jus cogens, no admiten prueba en contrario, no admiten pacto en contrario. Nadie puede ser discriminado. Eso es una verdad absoluta, no te pueden discriminar. Otro, nadie puede ser sometido a tortura ni a tratos crueles, inhumanos o degradantes. En ningún caso, pues eso no está limitado. La prohibición del genocidio, ¿ah? O la discriminación racial, eso no es posible. Eso sí son derechos absolutos. Pero en la gran cantidad de derechos hay limitaciones, ¿de acuerdo? Características de este desarrollo basado en derechos y con esto ya voy a ir terminando. Como hemos dicho, las personas son titulares en derechos, no son beneficiarias. Los derechos y el desarrollo basado en los mismos no puede ser entendido como un programa social, que son necesarios, sí, en determinadas condiciones, pero yo no te doy salud y educación de calidad porque te estoy beneficiando, bueno, es tu derecho como ciudadano y la propia existencia del Estado se justifica en que tú vas a poder disponer una cantidad de condiciones para que las personas accedan a estos derechos, ¿de acuerdo? El Estado, característica número dos, el Estado y otros actores, como las empresas privadas, tienen obligaciones, no solamente las empresas, todos en general, ¿no es cierto? Obligaciones de respetar, de proteger y de garantizar los derechos de todas las personas en todas sus acciones. Como empresa, desarrolla actividad minera, energética, de hidrocarburos, pero no contamino. Respeto los derechos de mis trabajadores, los doto de EPPs, doto de instrumentos necesarios para que puedan realizar sus actividades en condiciones seguras, ¿no es cierto? No discrimino, no tolero el acoso, no tolero el hostigamiento sexual. Participación activa de la ciudadanía. Esta es otra de las características básicas para el derecho, para los derechos humanos o el desarrollo con enfoque de derechos. Tienen que participar. La ciudadanía, los ciudadanos participan para que sus derechos puedan estar al centro. Nuevamente, conocer, ejercer y exigir. Si la gente no conoce que tiene sus derechos, no ejerce sus derechos fundamentales y cuando se los vulneran no los tratan de reivindicar, eso quiere decir que el Estado, digamos, la autoridad de turno puede tener mayores condiciones para restringir, limitar o inobservar los derechos humanos, los derechos fundamentales de las personas. Al contrario, vivir en democracia, vivir en un contexto ligado al desarrollo, también enfocado en los derechos, implica opinar, implica decidir, fiscalizar, involucrarnos activamente en las cuestiones de interés público. Y luego, hay personas, como ya lo hemos mencionado, que no tienen las mismas condiciones que la mayoría, ¿de acuerdo? Hay personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, que hay una condición que las hace más vulnerables dentro de un contexto. Las personas con discapacidad, ¿no es cierto? Los niños, niñas, adolescentes que necesitan de un cuidado, de una protección particular, o las personas adultas mayores que no están en condiciones de generar sus propios recursos, etcétera, etcétera. Hay personas, hay grupos que necesitan de la particular intervención del Estado, que sin esa intervención particular no van a poder sobrevivir en condiciones mínimas. Y por último, ¿cómo podemos aportar? Primero, asumir la obligación de respetar, no contaminando, respetando las reglas básicas desde el transporte hasta pagar impuestos, ¿de acuerdo?
hay que asumir nuestra obligación de respetar los derechos y de respetar las normas vigentes, característica propia de todos los estados constitucionales y de derecho, como ustedes seguramente ya han ido conociendo. Conocer, ejercer conscientemente nuestros derechos sin abusar de los mismos. ¿De acuerdo? Nuevamente, puedo opinar, pero no puedo injuriar. Puedo opinar, pero no puedo calumniar ni difamar. ¿De acuerdo? Eso como ejemplo uno de un montón que pueden haber. ¿De acuerdo? Puedo desarrollar empresa. Sí, puedo desarrollar empresas, pero si contrato a alguien, tengo que garantizarle las condiciones mínimas para que este trabajo se pueda realizar dignamente, por ejemplo, ¿no es cierto? Y asumir roles de participación, desde asistir a la junta de propietarios de un edificio hasta participar en partidos políticos, en organizaciones de la sociedad civil, juntas vecinales, asumir una posición eh, sobre los temas de interés público y efectivamente ejerciendo labores de control al poder público a través de los mecanismos constitucionales y legales, ¿no? Todos tenemos que ejercer ciudadanía, pero en un marco clarísimo de limitaciones también. No podemos excedernos a partir de aquello que dice la ley y dice nuestra Constitución, ¿de acuerdo? Si las leyes existen, están para respetarlas. Luego hay mecanismos también en los que podamos cuestionar incluso las propias leyes, pero una vez que salgan del ordenamiento jurídico, no estamos obligados a respetarlas. Mientras estén, hay una obligación de respeto. De lo contrario, pues vamos a desplegarse las consecuencias que las propias normas establecen. Vivir en derechos es reconocer también que existen limitaciones y existen deberes y obligaciones de nuestra parte. ¿De acuerdo? Yo hasta aquí he llegado, ahí está mi correo electrónico por si tienen algún tipo de pregunta adicional, si quieren contactarme y pues quedo a la orden para poder conversar sobre las preguntas que han hecho Luis, David. Muchísimas gracias al doctor Jean-Pierre Vaca Valareso por su presentación. Agradecer también, ¿no?, a las más de 1.140 personas que están actualmente conectadas a esta conferencia. Quiero antes de empezar darles algunos anuncios referidos al proceso de certificación porque nos vienen preguntando. Este no es automático, sino que una vez que concluya la conferencia, se hace una revisión del reporte de Zoom. Por tanto, no es que haya una lista de asistencia, sino que nosotros recogemos lo que indica la plataforma de Zoom, revisa tanto sus ingresos, permanencia y, como hemos indicado anteriormente al inicio de la conferencia, aquellas personas que hayan permanecido por más del 90% del tiempo total de esta conferencia serán certificados. Obviamente eso pasa un trámite ¿no?, que no es automático. Solamente para mencionarles a aquellas personas que nos vienen consultando, tanto por interno como a través de correo, si tienen alguna duda, consultas acerca de alguna conferencia que han participado, por favor pueden enviarnos un correo indicándonos a qué conferencia se refieren para poder verificar en todo caso si es que les corresponde o no la certificación. En ese sentido, también le pedimos siempre a nuestros participantes que ingresen con la puntualidad de vida, ya que el evento siempre está empezando prácticamente a la hora. ¿Ok? Entonces, bueno, nuevamente agradecer a Jean-Pierre Vaca por su presentación. Tenemos una variedad de preguntas, vamos a intentar agotarlas. Sin embargo, nos disculpamos ya por anticipado por aquellas personas que no van a poder recibir la respuesta, debido a que tenemos ya más de 50 preguntas. ¿Ok? Vamos a tratar de poder contestarlos en los más o menos 15 o 20 minutos que máximo tenemos para este bloque. Entonces, he agrupado justo una pregunta, empezando, ¿no?, por los conceptos básicos, ¿no? Aquí hay una consulta que dice, ¿cómo entiende usted la dignidad humana y qué vínculo encuentra entre este concepto y el enfoque intercultural en la promoción de los derechos humanos? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por las preguntas. En verdad no pensé que íbamos a tener tantas. Gracias por su interés y por seguir esta conferencia, ¿no es cierto? ¿Cómo podemos entender la dignidad y cómo se vincula a esta obligación casi de tener políticas con enfoque intercultural? ¿De acuerdo? La dignidad la tenemos que entender de manera muy simple, como el igual valor entre todas las personas.
Vale igual una persona que vive San Isidro, Miraflores, en cualquier barrio considerado pues de un desarrollo humano alto, ¿de acuerdo? Que una persona que está habitando, que desempeña sus labores dentro de un ámbito más rural o que pertenece a nuestras poblaciones indígenas o originarias que además tienen una protección especial en el texto constitucional. El valor es exactamente el mismo. Nadie pesa igual que otra en términos de valoración. Y hemos dicho que las personas o los estados para cumplir, observar este valor de dignidad en el que se fundamentan los derechos humanos tienen que tratar de manera desigual a los desiguales. Entonces, precisamente el texto constitucional, el Estado peruano reconoce por ejemplo, que nuestras comunidades andinas y amazónicas tienen la posibilidad de ejercer justicia comunal, un trato diferenciado en torno a la justicia en reconocimiento precisamente de que las comunidades tienen una manera particular de organizarse, tienen una manera singular de administrar justicia. Solamente incorpora una limitación, ¿no es cierto? En el ejercicio de esta justicia comunal no pueden vulnerar derechos humanos. Luego vamos a ver que en la realidad esto no siempre se presenta. Hemos hablado aquí de derechos humanos y a mí me gusta, digamos, desde el inicio poner un coto a esto de los derechos. Los derechos son realidades concretas, ¿de acuerdo? No podemos hablar de los derechos como si fuese poesía, no podemos hablar como si fuese una narrativa o un cuento romántico. Los derechos que están estipulados en nuestra Constitución y en los diversos tratados internacionales son normas. Y así como vemos que existe, por ejemplo, lo más básico, un código de tránsito. O sea, ¿existen reglas claras sobre el tránsito? Sí. ¿Existen reglas claras sobre cómo se tiene que conducir la gente en los vehículos? Sí. Salimos a nuestras casas y vemos que eso se incumple absolutamente. ¿De acuerdo? Los derechos, con los derechos funciona exactamente igual. Son normas, son cuestiones de principio, pero también son cuestiones normativas que se incumplen y que es obligación de los estados protegerlas, tutelarlas y reparar, sancionar la vulneración y reparar cualquier tipo de vulneración. Entonces, regresando al tema intercultural, los estados democráticos de derechos, el desarrollo basado en dignidad y en derechos implica tener también medidas específicas para nuestros pueblos originarios y nuestras comunidades que, digamos, tienen un enfoque cultural particular, siempre dentro de los límites del estado, del propio Estado de Derecho y del propio Estado constitucional. Luis, ¿qué otra pregunta tenemos? Sí, a ver, la siguiente pregunta es, dice, ¿por qué cree usted que a pesar de que existen normas que protegen los derechos humanos, aún persisten prácticas autoritarias o discriminatorias en distintos ámbitos de la vida cotidiana? Bueno, eso como que ya lo respondí en la pregunta anterior, pero yo solamente quiero responder en base a los principios que hemos estado discutiendo. Generalmente, el poder es abarcativo. Yo me voy a salir un ratito del derecho para pasar a las ciencias políticas, ¿ya? El derecho es, perdón, el poder es abarcativo, el poder se acumula y el poder tiende a crecer, ¿de acuerdo? Por eso es que los estados constitucionales, como el Perú, ¿no es cierto? El poder busca limitarse a partir de los textos de mayor jerarquía. ¿Entregamos poder al poder ejecutivo? Sí, le entregamos poder, ¿no es cierto? Una cantidad de recursos para desplegar política pública, poder para disponer ministros, para contratar gente, para desplegar a las Fuerzas Armadas y Policiales, para dirigir la política exterior. Lo tienen, pero también tiene un freno, un límite en el Congreso de la República, ¿no es cierto? Hay limitaciones, por ejemplo, y prerrogativas que le permiten al Congreso vacar a un presidente de la República después de un procedimiento que tendría que ser riguroso en la sede parlamentaria. El poder se busca entonces limitar. Pero hay otra cuestión y hay otro pilar que se tiene que no se puede dejar de observar necesariamente, y es el pilar de la población, de la ciudadanía. Cuando nosotros ejercemos ciudadanía,
generalmente tendemos a controlar el poder público. Si esa ciudadanía no existe, si la ciudadanía no está enfocada en participar, en ejercer derechos, en opinar, en vincularse en cuestiones de interés público, desaparece esa limitación y ese freno para el poder. Y en ese ejercicio del poder pueden vulnerarse derechos humanos. Entonces la recomendación es, hay que vincularse, hay que ejercer ciudadanía, conocer, ejercer y reivindicar derechos para controlar o apoyar también el control del poder público. Vamos, Luis, nos Sí, la quedan siguiente pocas. pregunta, sí, 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 decimos, adelante. ¿cómo podemos fortalecer el conocimiento y la apropiación de los derechos humanos desde las etapas más tempranas de formación, considerando que ya no existe una asignatura específica como la educación cívica? Bueno, hay una obligación constitucional de que todos los niveles, de ahí Luis nos podrá contar, ¿no? Porque él tiene muchos años en esto de la capacitación en derechos humanos. Pero en general existe una obligación constitucional que obliga al Estado y obliga a todas las instituciones educativas, incluso policiales, militares, a tener en todos los niveles de educación formación en constitución y en derechos humanos. Entonces, si hemos desaparecido un curso en específico como la educación cívica, hay que buscar que todos tengan, todos los demás tengan un enfoque de derechos, ¿no? Eso a nivel básico. Y a nivel ya un poco superior, aprovechar estos espacios como el que fomenta el Centro de Estudios del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para seguir informándonos, seguir capacitándonos, seguir sensibilizando. Y los medios de comunicación, las tecnologías de la información nos permiten siempre acceder a información. Eso yo veo con mucha pena, la verdad, cuando profesionales destacados o gente que tiene una opinión me dice, no, yo ya no veo noticias, no, no quiero interesarme. No podemos renunciar, creo, como ciudadanía a preocuparnos por las cuestiones de interés público. No es un llamado que el desarrollo con derechos hace a la gente. Las democracias necesitan ser cuidadas. Las democracias no crecen como hierba mala. Las democracias, una vez conseguidas, necesitan ser cuidadas, protegidas. Y ahí entra la labor de la ciudadanía. La democracia no es, bajo ningún sentido, ir cada 5, cada 6, cada 4 años a elegir autoridades. La democracia es elegir autoridades, sí, como fundamento básico de rotación de poder, ¿no es cierto? Eso es parte del ejercicio democrático. Pero después de eso comienza toda la actividad de participación y de control al poder público. ¿Hay alguna otra Muchas pregunta, Luis? Bueno, gracias. tiene que haber alguna porque han lanzado 50, creo. Montón, Jean-Pierre, tenemos muchísimas preguntas. Vamos a seguir continuando, esperando poder absolver todas las dudas. Solamente antes de continuar, informarles a nuestros espectadores que nos vienen preguntando acerca de las presentaciones de nuestros ponentes, comunicarles, ¿no?, que a través de nuestro webinar chat ustedes pueden encontrar el link a los grupos de WhatsApp de los Viernes de Derechos Humanos, donde publicamos, como hemos mencionado, no solamente la oferta académica del Centro de Estudios, sino también las presentaciones, los PPTs de los ponentes que tenemos viernes a viernes. La siguiente pregunta, doctor Vaca, es respecto a la ley del pueblo peruano. Algunas personas se preguntan por qué hacer distinciones si la ley ya dice que todos somos iguales. ¿Cómo podemos entender este tipo de normas como mecanismos de equidad y no como... Miren, ahí ya hemos mencionado de que para respetar el principio de igualdad, los estados están llamados a tratar de manera desigual a los desiguales. Hay personas, hay grupos dentro de la sociedad que efectivamente han sido históricamente vulnerados, postergados en sus derechos. Cuando ustedes, no pensemos en el Perú de hace 10 años. De repente, si es que nos concentramos solamente en los últimos 15, 20 años, vamos a decir, oye, en general existe condiciones de igualdad para todos, ¿no? Ya no hay una distinción. Yo voy a la empresa y me encuentro con profesionales de todas las razas trabajando allí, ¿no es cierto? O voy a un restaurante, igual, encuentro población andina, población afro, población mestiza, población blanca. El único límite es la capacidad económica para poder pagar esos restaurantes. Pero
a nivel histórico, ¿de acuerdo? Incluso hasta nuestros días, porque claro, en espacios como estos es muy difícil encontrar esos elementos de discriminación que nos pueden hacer notar que efectivamente hay una persona o un grupo poblacional siendo motivo de discriminación, ¿de acuerdo? En una empresa, por ejemplo, transnacional, encuentras de todo ahí, y ¿cómo pueden estar discriminados? Pero claro, todas esas personas tuvieron acceso a educación de calidad, seguramente hablan varios idiomas, estudiaron en colegio que les permite un acceso social importante, que les permitió viajar, posicionarse, etcétera, etcétera, etcétera. Es distinto la educación que recibió Barack Obama, ¿no es cierto?, a la educación y a la formación de Nicomedes Santa Cruz en el Perú. Digamos, son dos personas afrodescendientes, pero el posicionamiento, la educación, la formación de una persona afroperuana que llegó a ser presidente democrático de los Estados Unidos de Norteamérica, y a otra persona a, digamos, ser un destacado músico, pero a de repente morir en condiciones difíciles que rozan con la pobreza. Entonces, hay que ser conscientes de que la historia que vemos ahora no ha sido la historia de todos los tiempos. Hace 30 o 40 años, si vamos más atrás, hace 100 años en el Perú se vendían esclavos negros. La población afroperuana era una población que ni siquiera era considerada en derechos mínimos, ¿de acuerdo? Entonces, es un grupo que efectivamente necesita seguir teniendo acciones afirmativas a través de las normas, a través de programas especiales para seguir posicionándose y lograr finalmente que el terreno esté plano para todos y puedan todos competir en condiciones de igualdad, ¿no es cierto? Cuestiones mínimas de prohibir o de no admitir CVs que tengan foto, ¿no es cierto? Tener la posibilidad de acceder a conferencias y ser titulares de, no sé, estar en posiciones más favorables profesionales, ¿no? Hay aquí siempre que discutir el caso específico porque no siempre las acciones afirmativas van a ser efectivas y no siempre las acciones afirmativas están bien enfocadas. Entonces hay que tener cuidado igual con eso, siendo conscientes de la situación particular de los grupos que queremos atender, pero también del avance social, ¿no? Y continuamos con las preguntas. La siguiente dice, ¿qué tipo de políticas públicas deberían priorizarse para cerrar las brechas estructurales que impiden el acceso equitativo a los derechos más básicos? Bueno, hablar de políticas en general para derechos básicos y derechos humanos es, digamos, es enorme. Podríamos tener una tesis doctoral al respecto, pero las sociedades van teniendo en cada periodo de su desarrollo situaciones de particular preocupación. Por ejemplo, para nosotros actualmente el cambio climático tiene que ser motivo de preocupación. ¿Cómo es que vamos a asegurar la alimentación? ¿Cómo es que nuestros campesinos están siendo atendidos en torno a agua o el acceso a mercados para seguir produciendo y para poder vivir en condiciones dignas, lejos de la situación de pobreza en la que generalmente viven? El mismo derecho al medio ambiente, no a tener condiciones mínimas para el desarrollo adecuado de las personas, o el tener acceso al agua, algo tan básico para nosotros. Hay regiones en el país que año a año ruegan porque no se acabe el agua. Antes, hace 5 o 10 años, no habían noticias de que determinadas regiones del país carecían de recurso hídrico o que estaban en riesgo de perder el acceso al agua. Nunca hemos visto, por ejemplo, que Piura perdía todos sus reservorios, que no había ni para la agricultura y que racionaban el agua. Eso, digamos, hace 10 o 15 años era inimaginable. Ahora las sociedades pues tienen preocupaciones, retos particulares. El acceso al agua creo que para mí es fundamental
el vivir en un medio ambiente sano y adecuado para el desarrollo igual, ¿no es cierto? Y los mínimos, los que arrastramos desde hace tiempo, salud y educación como derechos que nos van a permitir tener población más autónoma, más capacitada para poder seguir compitiendo y participar de un mercado amplio que cada día exige más de sus operadores, ¿no? Entonces creo que de todas maneras tenemos que estudiar un periodo específico y ver cuál es lo urgente o qué es lo más urgente. Este es otro de los temas que yo invito a discutir, ¿no es cierto? El tomador de decisiones públicas es consciente de que estados como en el Perú es necesario invertir en educación, salud, medio ambiente y un montón de derechos más, pero uno tiene que priorizar, ¿no es cierto? Oye, reivindicación de derechos a participar en, no sé, en protección, para no entrar con personas, protección de los derechos de los animales, ¿no es cierto? Oye, todos podemos concluir que los animales son importantes en la vida del ser humano, ¿no es cierto? Pero yo, como tomador de decisión pública, ¿qué tengo que priorizar? Voy a invertir recursos en esterilizaciones masivas por todo el Perú o en darle alimento de calidad a mis niños, a mis estudiantes en los colegios públicos. Yo creo que es una cuestión de opción y que el ser humano va a estar siempre por encima de cualquier otra condición de vida, ¿no es cierto? Entonces, el tomador de decisiones públicas tiene que llegar a esa conclusión y hemos dicho que los derechos cuestan, ¿no es cierto? Y al ser los recursos limitados, al ser, digamos, limitados también las opciones que tenemos de invertir, tenemos que priorizar. Entonces, el poder generar desarrollo a través de los derechos implica priorizar incluso bajo un enfoque de derechos, ¿no? La siguiente es una pregunta. em, Le voy a hacer la siguiente. Dice, recientemente el gobierno peruano anunció la creación de una comisión para evaluar la permanencia de derechos humanos. ¿Cuál es su opinión? ¿Qué riesgos podría implicar una eventual salida de la Corte Interamericana para la ciudadanía? ¿Existen argumentos legítimos que podrían justificar esta propuesta o los costos democráticos y sociales serían demasiado altos? Miren, yo creo que el discutir siempre está bien, el conversar siempre está bien, el plantear alternativas de salida a problemas públicos siempre es correcto, siempre que nos enmarquemos dentro de un contexto de respeto, dentro de un contexto de cumplimiento de la Constitución, de un cumplimiento legal. Discutir está bien, conversar está bien, profundizar está bien. No está de más hacerlo. Yo no me negaría a que se debata eso de manera transparente, pública, que se invite a los académicos, que se invite a la población civil organizada, que se invite a los partidos políticos a debatir sobre esto. Sin embargo, creo que también existen principios básicos que tenemos que respetar. Los estados de derecho, las democracias actuales, sin mecanismos de garantía judicial efectiva para proteger los derechos humanos, nos exponen a todos. Porque en un principio pueden ser digamos, pueden tener una actitud más fuerte, firme contra las personas que participan en actividades ilícitas o de crimen organizado. Los peruanos necesitamos con urgencia, ¿no es cierto?, medidas efectivas para detener el avance criminal. Sí, ¿no es cierto? Pero en 5, 10 o 15 años ya no pueden solamente ser los delincuentes. Nada nos asegura que en 10 años efectivamente va a haber un gobierno que no tenga freno contra los derechos humanos, que no tenga límites para vulnerar, que busque abarcar todo este poder político del que hablábamos hace algunos minutos, ¿no es cierto? Y acabemos siendo nosotros, personas que trabajan el día a día, que se esfuerzan, que no tienen ningún tipo de participación en cuestiones criminales, siendo las afectadas. Y lo peor es que hemos dicho conocer, ejercer y reivindicar. Y que este pilar básico, que es el de la reivindicación, no exista, para mí es un riesgo. Para mí es algo que no favorece a los estados de derecho actuales, no favorece las democracias, no nos garantiza condiciones básicas para poder participar y controlar al poder público. Creo que si tenemos institucionalidad, creo que si tenemos
condiciones estructurales, instituciones a las cuales poder recurrir, digamos, nuestros derechos van a estar más a salvo, ¿no? ¿Implica que no se van a vulnerar? No, pero por lo menos vamos a tener una puerta que tocar. Igual creo que se hace bien en seguir discutiendo estos temas, se llegarán a unas conclusiones, pero la vida democrática va de eso también, de poder participar, opinar y llegar a unas conclusiones sobre las cuestiones de interés público, ¿no? Eso es, Luis. Muchas gracias. Vamos a concluir con la última pregunta. También es una pregunta algo álgida. Dice lo siguiente, en relación con los derechos humanos y la eutanasia, Ujú, usted mencionó el principio de irrenunciabilidad. Sin embargo, en estos casos, la persona solicita de manera expresa poner fin a su vida y el Estado ha reconocido judicialmente esta decisión. ¿Qué opinión le merece esta aparente contradicción? ¿Existen situaciones en las que puede flexibilizarse o no aplicarse estrictamente el principio de irrenunciabilidad? Y finalmente, ujú. ¿cree usted que la eutanasia es compatible con un ordenamiento jurídico que protege el derecho a la vida como valor fundamental? A ver, voy a tomar agüita para contestar esta pregunta. Me has hecho preguntas bastante complejas, Luis, hoy día. Si así tratas a los amigos, ¿cómo tratarás a los enemigos, Luis Mesones? Ya te voy conociendo, pero está Por buena supuesto, estas ¿no? Siempre hay preguntas que como para atender poder, a... como para poder avivar el debate. Cuando nosotros reconocemos en los tratados internacionales, la comunidad internacional comienza a establecer un catálogo de derechos, los menciona efectivamente. Toda persona tiene derecho a la vida, dice nuestra Constitución, y ahí se queda, ¿no es cierto? Luego el desarrollo de la jurisprudencia, la doctrina, la vida misma, las sociedades que van evolucionando y la progresividad de los derechos a los que habíamos hecho mención como característica básica de los derechos humanos, nos llevan a establecer estándares y nos dicen, oye, mira, ya solamente las condiciones de vivir, ¿no es cierto? Ya solamente respirar y tener funciones vitales mínimas, no basta con eso. No basta con que el Estado no mate. No basta con que la vida se extinga de una manera arbitraria. Ahora le vamos a subir un poco más el nivel. Dice, vamos a vivir, sí, todo el mundo tiene derecho a la vida, pero tiene derecho a vivir esa vida en condiciones dignas, mínimas, que no disminuya tu valor como persona. ¿De acuerdo? Entonces nacen algunas figuras como, por ejemplo, el aborto eugenésico o la eutanasia o el aborto terapéutico que nos llevan a determinar que hay condiciones en que la vida entendida como función física básica, como función fisiológica, no es suficiente para mantener la dignidad. Y entendemos que hay condiciones en que la vida se mantiene de manera indigna. Lo que hace la eutanasia, el aborto terapéutico, el aborto eugenésico, no es ir en contra, no es responder a una aparente contradicción, sino más bien confirmar el principio. Hay que vivir en condiciones de dignidad. Y si las personas, en base a su libertad, a su libertad de conciencia, a su libertad de religión, decide acabar con esas condiciones que le quitan dignidad, el Estado tiene que responder. Yo les estoy conversando ahora como profesor universitario, ¿de acuerdo? Porque yo tengo una expresión religiosa que trato de practicar. Yo soy católico, ¿de acuerdo? Y bajo mi religión eso no está permitido, pero a mí no me han pedido aquí que venga a hablar de religión. Me vienen aquí, me han pedido que yo hable como profesor y como ex agente público que ayuda a tomar decisiones públicas, ¿no es cierto? Entonces, bajo esa mirada no religiosa, yo les tengo que decir que exista a nivel constitucional, legal, la posibilidad de interrumpir un embarazo o de interrumpir la vida, eh, confirma de alguna manera el principio, los principios básicos y las características de los derechos humanos, ¿no? Como religión, será otra oportunidad para conversar, pero como política pública, lo que hacen estas políticas es reafirmar los principios constitucionales y convencionales, ¿no? Que vienen de tratados internacionales y la jurisprudencia que ya se ha desarrollado de manera muy vasta. Ujú. Bueno,
informarles, ¿no?, a nuestros participantes que lamentablemente ya hemos concluido con el tiempo asignado. Queremos agradecer al doctor Jean-Pierre Vaca Valareso por esta brillante presentación, asimismo por, ¿no?, tomarse el tiempo para responder a diversas preguntas que nos han realizado. Esperamos haber podido cumplir con el objetivo, ¿no?, que tiene este Viernes de Derechos Humanos. Y antes de concluir, informarles que el próximo viernes estaremos realizando nuevamente un Viernes de Derechos Humanos con el tema sobre la debida diligencia en la protección de los derechos humanos a cargo del señor Luis Gustavo González Salazar. Los esperamos nuevamente. Queremos agradecerles por su participación. Muchas gracias. Muchas gracias, Jean-Pierre, por tu participación. Muchas gracias a ti, Luis, David y a Jimena por invitarme a estos Viernes de Derechos Humanos del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Para mí ha sido un placer haberme reencontrado con todos ustedes y a su disposición cuando gusten para seguir conversando sobre estos temas que son tan interesantes. Muchísimas gracias a las más de 1000 personas también que hoy se han conectado. Ha sido un gusto, un honor para mí que hayan invertido su tiempo en compartir esta sesión conmigo. Muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad. Hasta luego. Muchas gracias, Jean-Pierre. Hasta una próxima oportunidad. Siempre estás invitado. Gracias, gracias. Un placer. Hasta luego.